tenía todas las que usted acaba de decir. Puede ser que usted todavía el día de hoy se pregunte: Dios, ¿por qué yo tuve que pasar por todo eso? ¿Por qué no podía tocar un botón y simplemente saltarme esa etapa y llegar hasta la etapa más bonita de mi vida, que es estar en la presencia de Él? ¿Por qué no simplemente podía viajar en una máquina del tiempo y estar sentado en esa silla, tal vez cuando usted estaba en su Revolution, cuando usted estaba en su lanzamiento, cuando usted aceptó al Señor Jesús por primera vez en su vida? Y a veces nos seguimos cuestionando el por qué pasó, por qué lo hice, por qué cometí ese error. No solo por qué viví esto, sino también por qué lastimé a esta persona, por qué le hice daño a mi familia, por qué le hice daño a mis hijos, por qué y por qué y por qué, y son un montón de preguntas. Pero hoy yo le vengo a decir de parte de Dios que nada de lo que usted vivió fue en vano. Todo lo que usted ha vivido hasta el día de hoy tiene un propósito especial de parte de Dios para ti. Todo lo que usted ha vivido hasta el día de hoy es para reflejar la gloria de Dios más adelante en la vida de muchos. Y ojo a esto, que van a recibir salvación, que van a recibir fe, que van a recibir gracia, que van a recibir perdón, que van a estar un día ahí acompañándolo en una silla. Pero todo ese camino que usted vivió y todo lo que usted pasó es la herramienta que Dios y el Espíritu Santo estaba preparando en su vida para que hoy usted estuviera en ese lugar dispuesto a decirle: Dios, aquí estoy, ¿qué vas a usar de esa historia de mi vida? ¿Sabe? Su historia pudo ser muy dolorosa. Su historia pudo ser como una montaña rusa, arriba, abajo, vueltas, frenazo. Pero su historia en las manos de Dios es una herramienta poderosa para hacer la obra de Él en la tierra. ¿Usted lo cree? Sí. Gloria a Dios por eso. Escuchaba al pastor ahora que fue a México, y él venía, pero con el chip así, como que si le hubieran tomado el chip y le hubieran cambiado uno y le hubieran metido otro. Y él me hablaba de algo tan bonito y que quedó así como una bolita picando y picando en el área, como nada más para hacerle así, hacer el gol. Y él hablaba cuando el pastor Adrián, que estuvo el domingo. ¿Cuántos vinieron el domingo a la iglesia? Bueno, qué lindo. El pastor Adrián decía: pastor, le toca predicar a usted. Y el pastor dice que él empezó: bueno, ¿y ahora de quién predico? De Pedro, de Juan, de Pablo, de Moisés, de Noé. ¿De quién voy a predicar? Y dice que su cabeza empezó a darle vuelta a toda la Biblia a ver qué iba a decir. Y tomó una decisión muy sabia. Él le dijo: no, pastor Adrián, mejor predique usted para yo aprender. Y dice que fue tan sorprendente ver al pastor donde se bajó. Y así me lo dijo el pastor Graving: en 5 minutos tenía cocinado ese asunto. No usó ningún personaje de la Biblia, no usó ninguna historia, ninguna parábola. Él habló de su historia. Y a mí eso me empezó a hablar y me empezó a hablar. Y Dios me decía: tú también tienes una historia que contarle a las personas. La iglesia tiene que aprender que tiene una historia que contarle a los demás. Y sabes, mi historia en Dios encontró un nuevo sentido. Probablemente si yo nunca hubiera llegado a este lugar,
Probablemente si yo nunca me hubiera reconciliado con Dios, mi historia hubiera seguido en declive. Pero en el momento en el que yo le conozco verdaderamente, en ese preciso momento, mi historia empezó a ser una herramienta poderosa. El pastor decía, solo le bastaron 5 minutos a hablar de él, de lo que él pasó, de que él fue sano del cáncer. Y se veían las manos levantadas, las personas recibiendo a Jesús. Y yo decía, qué lindo, porque a veces nos preocupamos mucho en qué le vamos a predicar, en qué tengo que leer y leer y leer y leer y leer y qué voy a buscar del mensaje y qué voy a decir y que las palabras. Pero es que ya Dios puso en ti la palabra correcta para que tú también lleves salvación a los demás. Mi historia no es la misma la de Helmut. Mi historia no es la de Eduardo. Mi historia no es la de Melvin. Pero estoy seguro que mi historia le puede servir a alguien para que no cometa los mismos errores que yo cometí. Mi historia le puede servir a alguien que un día pasó por lo que yo pasé para que no vuelva a cometer lo que yo hice. Y estoy seguro que Dios quiere usarte a ti con esa historia poderosa de tu vida para que muchas personas también lo conozcan. Amén. Y bueno, y yo le preguntaba a Dios, y mientras yo hacía esta prédica, yo le decía a Dios, yo quiero poner unos 4 personajes de la Biblia, unos 5 personajes de la Biblia que hayan tenido una historia, pero esas bien bravas, para yo poder decirle a la iglesia, mira iglesia, es que este pasó por esto, este pasó por esta dificultad, este pasó por esto otro, y solo me dio uno. Pero esta historia es el reflejo de lo que Dios quiere hacer contigo. Y es una historia un poquito larga. Es una historia que se encuentra en Génesis del 37 al 50 y que es la historia de José. Resulta que José, el hijo favorito, el más hermoso, yo me lo imagino que seguro era el más lindo de todos, guapo, así, cuerpo escultural, no mentira. El hijo precioso, ese hijo bueno, ese hijo amable, ese hijo que siempre está para el papá. Nace ese hijo. Llega Jacob, su papá, y lo quiere honrar y le da esa túnica de colores. Y sus hermanos empiezan a envidiarlo. Y el corazón de sus hermanos empieza a ensuciar y a envidiarlo. ¿Por qué? Porque decían que él era el preferido. Sigue José teniendo esos sueños proféticos donde Dios empieza a hablarle a través de sueños, donde él veía que sus hermanos se inclinaban ante él. ¿Y qué provocaba esto en ellos? En lugar de exaltar a Dios porque mi hermano está siendo usado, porque Dios le está hablando a mi hermano, empiezan a enojarse más con él. Había un enojo tremendo entre sus hermanos para José, hasta que llegan a tomar la decisión de llevárselo, lo tiran a un pozo y lo venden como esclavo. Llegan a su padre, no solo ya con el dolor que le habían causado a él, de tirarlo en el pozo, de venderlo como esclavo. Llegan a su papá y le dice: José murió. O sea, le empezaron a causar otro daño, un daño a su padre. Llega José a Egipto como todo un esclavo y empieza a trabajar en la casa de Potifar. Empieza él a trabajar y de la nada es acusado falsamente. A este José nada más le hacía falta que pasara un perro y le pegara un mordisco. Ya lo habían vendido, ya había sido esclavo, ahora lo acusan falsamente.
es encarcelado. Pero es que Dios todo lo hace perfecto. Porque José llega a esa cárcel y empieza a interpretar más sueños. Porque donde tú quieras que estés, si Dios te habla, te va a seguir hablando. Y lo mismo pasó con José. En esa cárcel, Dios seguía hablándole a José. José ayudó a uno de los siervos del faraón con uno de sus sueños. ¿Y qué hace eso? Hace que más adelante él sea llamado para interpretar los sueños del mismo faraón. Es como que a Joao hoy lo llame el presidente y le diga: Joao, interpréteme este sueño. La persona más importante de Egipto estaba buscando al que estaba encarcelado, al que fue vendido por sus hermanos, al que fue odiado, al que lo envidiaban, al que lo tiraron a un pozo. ¿Para qué? Para que le revelara los sueños. Y como Dios no se equivoca, es José nombrado el gobernador de Egipto. Solo estaba por debajo del faraón. Imagínense el nivel de honra que lo puso Dios, que lo puso únicamente por debajo de alguien. Pasó de ser un encarcelado a ser el gobernador. Y no solo eso, José salva a Egipto del hambre. José se reencuentra con sus hermanos. José trae a su familia de nuevo a Egipto. Y dice la palabra que Jacob y sus hijos vivieron bien y vivieron seguros gracias a José. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir. Un hombre que fue esclavo, que fue humillado, que fue encarcelado, que pasó hambre, que pasó frío, que probablemente fue pisoteado, que fue separado de su familia, que lo daban por muerto, pasó a ser el gobernador de todo Egipto. Yo no sé si hoy usted me entiende, que todo lo que usted pasó en su vida y que todo lo que usted vivió hasta el día de hoy, Dios lo ha transformado para usarlo para su bien. Y bueno, ¿y qué pasó con ese José? José se pudo reencontrar con toda su familia. José siguió sirviendo a Dios. Y esa vida que él pasó tan dura, esos sub y bajas que él estaba viviendo, fueron ese canal perfecto para que Dios se glorificara en la vida de un hombre que nunca decidió dejar de serle fiel a él. Yo en esta noche he preparado para ustedes 3 llaves. Diga conmigo, 3 llaves de cómo Dios va a usar tu pasado para que sea el mayor instrumento de salvación en tu vida. Y diga conmigo, llave 1: tu pasado debe ser usado para provocar la salvación de los demás. Dice en Génesis 50:20: es verdad que ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para mi bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Yo no sé cuál fue la historia o quiénes fueron los que hicieron mal en tu vida. Yo no sé cuáles fueron las decisiones que usted tal vez tomó
y lastimaste a muchas personas. Yo no sé cuál es la historia de su vida, pero aquí José estaba diciendo: ustedes se propusieron a hacerme el mal, y Dios usó todo ese mal para hacer el bien. Muchas personas quieren borrar el pasado, muchas personas quieren ocultar el pasado, muchas personas se avergüenzan de lo que pasó, pero su pasado se convierte en Dios, en una plataforma para mostrar el poder de Él. Yo he escuchado aquí testimonios tan poderosos de personas que solo Dios pudo hacer algo en la vida de ellos, porque humanamente probablemente eso nunca hubiera sucedido. Pero es que la grandeza de Dios es tan linda, es tan buena, que usó todo eso para que hoy en día estén predicando un revolution, para que hoy en día salgan a las calles a hablarle al perdido, para que hoy en día su misma familia vea que hay un Dios que puede cambiar a las personas, para que la misma gente vea que lo que tú eras ya no lo eres más. Ahora es la gloria de Dios a través de ti. José fue vendido por sus hermanos, fue ese esclavo, fue acusado falsamente, fue encarcelado, y todo eso lo único que estaba preparando era camino. ¿Me deja entender? Tal vez usted fue un niño que vivió pobreza, tal vez usted fue un niño que abandonaron desde pequeño, tal vez a usted se le han cerrado todas las puertas, pero es que solo Dios está preparando un camino para lo que viene en su vida. Es que lo único que Dios está haciendo en ti es preparar el camino para la bendición más grande, para los años más extraordinarios de tu vida, para el mejor servicio que le puedas dar a Él. Todo lo que has pasado, todo lo que has vivido, fue ese camino que Dios preparó para que seas de bendición para alguien. Dice en Juan 4:39, y ojo qué lindo eso: muchos samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que he hecho en la vida. Aquí está hablando la mujer samaritana después de tener el mejor encuentro, que fue el encuentro con Jesús. Y ella decía: es que Él me ha dicho todo lo que he hecho en la vida, todo lo que pasé en la vida. Y salió con una felicidad, y ella tenía que contarle a todo el mundo. Todos sabían el pasado de esa mujer. En el pueblo todos la conocían como lo que ella era, con todas las faltas y todos los errores que ella había cometido. Pero es que Jesús nada más estaba diciéndole: use todo eso y cuente la verdad. Vaya y cuéntele a los demás que yo soy el Hijo de Dios. Vaya y cuéntele a los demás que yo doy vida y que yo doy vida eterna. Vaya, cuéntele a los demás las grandezas que yo puedo hacer. Vaya, cuéntele a los demás que si yo pude perdonarte, yo puedo perdonarles a ellos. Yo estoy totalmente seguro que la historia de la mujer samaritana era el mensaje que alguien necesitaba escuchar, porque probablemente alguien también estaba viviendo la vida parecida o similar a la que ella estaba viviendo.
Yo no sé si la historia de Kenneth es la historia que necesita escuchar a alguien afuera. Pero sabes, Kenneth, a través de ti alguien se va a encontrar con Jesús. A través de lo que tú hiciste, alguien se va a encontrar con Jesús. Dayi, yo no sé si la historia de tu vida es el canal para que toda tu familia sea salva. Lo que sí sé es que Dios preparó en ti un camino y un recorrido para que tu familia también vea la grandeza de Dios, y que si lo pudo hacer contigo, lo puede hacer con ellos, y lo puede hacer también con tu familia. Esa mujer fue el mensaje, esa mujer fue la mensajera de lo que Dios podía hacer con ella. Tu pasado únicamente debe ser usado para provocar la salvación de los demás. Amén. Diga conmigo. Llave número 2. Lo que pasaste ayer es el trampolín de lo que serás mañana. Y dice en Génesis 41 del 39 al 40: entonces el faraón dijo a José: como Dios se ha revelado el significado de tus sueños, claramente no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Ojo, el esclavo, el faraón, estaba diciendo: no hay nadie más inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá tus órdenes solo de ti. Solo yo sentado en mi trono tendré un rasgo superior al tuyo. ¿Cuál fue el trampolín de Moisés? Ser un esclavo. Y el mismo faraón lo reconocía como el hombre más inteligente. Diga: yo soy el hijo de Dios más inteligente. Así te reconoce papá. Pero ¿por qué lo que usted pasó ayer es el trampolín de mañana? Porque el encarcelado llegó a ser el gobernador de Egipto. Porque al que tacharon de pobre y de que maceta no iba a pasar, va a ser el más influyente de ese lugar. Porque tal vez el que en algún momento dijeron: este nunca va a servir para nada, es el que más va a servir en el reino de Dios. Porque tal vez el que más decía: es que a mí no me pongan porque a mí me da mucho miedo hablar en público, es el que va a salir a las calles a glorificar el nombre del Señor. Porque tal vez ese que todos pensábamos que no iba a servir en este reino, es el que Dios preparó con una historia para llevar la salvación, para llevar la libertad. José hizo todo lo correcto y aún así terminó en la cárcel. Pero es que la cárcel era parte del llamado de Dios. Si él nunca hubiera llegado a la cárcel, el propósito nunca se hubiera cumplido. Si tú nunca hubieras pasado por lo que pasaste, el propósito de Dios no se hubiera cumplido en tu vida. Y yo le decía a Dios, y yo le hablaba a Dios, y ahora le oraba también. Y cuando veníamos en el carro, yo le decía a mi esposa: amor, a mí me gustaría contar un poco también de mi testimonio. Entonces, las esposas que son más sabias que los esposos, ¿sí o no? Ella me decía: ¿por qué no hablas de esto? ¿Y por qué no dices esto?
Y yo venía dudando, pero Dios, ¿cuál fue mi trampolín para yo llegar hasta acá el día de hoy? Y yo lo he dicho muchas veces, yo soy el resultado de una mamá que se doblaba muchas rodillas a orar. Yo soy el resultado de un papá que muchas veces lloraba para que su hijo volviera a la casa. Yo soy el resultado de todos esos que, al igual que un día desde chiquititos, se escaparon de las manos de Dios por querer ser muy artistas y tuvieron que volver con llanto y con el corazón despedazado, hasta que Dios tomara la vasija y la armara de nuevo. Pero eso no es lo que yo les quiero contar. Tal vez esas se las cuente más adelante. Cuando estaba orando, yo le seguía diciendo: Dios, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué puedo hablarle? ¿Qué puedo decir de mi testimonio? ¿Qué puedo decir de la grandeza de Dios en mi vida? Porque Dios ha sido bueno conmigo. Por eso me hizo tan lindo. Pero Dios me llevó a recordar un momento que fue el momento quiebre para que yo hoy estuviera acá. Y me llevó cuando yo tenía 4 años, imagínense. Hace un poquillo de años ya de eso. Y resulta que yo estaba en la casa de mi abuelita. Me estaba cuidando una tía. Y mi tía se va para adentro con mi abuelita. Me acuerdo que yo tenía un paquetito de chocolate ese en polvo y estaba ahí con un dedillo de el chocolate. Antes que uno se comía la leche en polvo de la abuela y todo. Leche en polvo con azúcar. Y me acuerdo que Dios me estaba llevando a ese momento, porque mi mamá no estaba. Mi mamá venía en el bus de las 4 porque le iba a hacer una fiesta a mi papá. Mi papá cumple el 8 de enero, entonces era como por esas fechas de enero. Y llegó un primo con un caballo, y estaban mis 2 primas, estaba yo y estaba mi primo con el caballo y otro muchacho que no me acuerdo quién era. Y nosotros de 4 años decidimos subirnos al caballo. Resulta que el caballo suben a mi prima, suben a mi otra prima y a Ricardo dice: subámoslo en la cola. Y ese caballo se levantó, ellas se cayeron, yo me caí, a ellas no les pasó absolutamente nada. Pero yo me quebré este brazo. Aquí yo tengo una operación en este codo. Y me dice mi tía, porque yo de eso no me acuerdo muy bien, pero en palabras de ella es que yo nada más llegué y le dije: tía, vea lo que me pasó. Así, un niño de 4 años. Mi tía me monta de una vez, me sube al carro, vamos para el hospital. En eso venía llevando el bus, se baja mi mamá, deja las bolsas y se monta en el carro y vámonos. Mi papá estaba en Guanacaste, él trabajaba repartiendo en un camión en Guanacaste, le prestan una moto para venirse, toda la historia que usted pueda decir. Bueno, Nati conoce a mi tía, ¿verdad? A Nati yo lo conozco desde chiquitillo también. Y resulta que toda esta historia que les estoy contando, y todo esto va a que a mí me llevaron al hospital de Alajuela y me dijeron: esto no es de hospital de Alajuela, usted va para el hospital de niños. Montes en ambulancia, mi mamá sin comer de noche todo, vamos a la operación. Y es que Dios tiene cuidado de nosotros desde antes. Es que Dios es tan increíble. Nosotros no conocíamos de Dios, pero mi tía sí, mi familia sí, pero nosotros no. Y en una iglesita a la cual yo aprecio mucho y quiero mucho a las personas que están ahí, porque fue la primera iglesia donde nosotros llegamos, dicen que han empezado a orar,
y a orar y a orar y a orar para que Dios hiciera un milagro. Y los doctores decían que mi brazo iba a quedar así. ¿Y a dónde están los doctores que decían eso? Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir con esto? El milagro pasó. El brazo se sanó. Nunca pasó nada. Me recuperé por completo. Pero el precio de ese momento de mi historia fue el que le dio salvación a mi familia por completo. Porque a través de ese accidente, a través de ese pedacito de historia, toda mi casa le conoció a Él. Toda mi casa empezó a ir a esa iglesia. Toda mi casa empezó a servirle a Dios. Al día de hoy yo puedo ver cómo ese momento de mi historia, donde yo solo tenía 4 años, después de 26 años, estoy aquí en un altar hoy hablándoles a ustedes que el precio de tu historia también va a llevar salvación a tu hogar. Que el precio de tu historia también va a llevar salvación a los tuyos. Que no importa lo que tú has pasado, no importa lo que has vivido, todo eso es el trampolín para que un día llegues a ver la grandeza de Dios en tu vida. Amén. Y bueno, hoy después de 26 años, el Espíritu Santo no se apartó de mí. Mi familia todavía ama a Dios. Mi hermana le sirve a Dios. Mi sobrina le sirve a Dios. Mi cuñado le sirve a Dios. Tengo una esposa que le sirve a Dios. Mis generaciones le van a servir a Dios. Pero es que el precio de la historia hizo que todos nos volviéramos a Él. Y la tercera llave diga: tu fe moldeará la fe de los demás. Dice en Romanos 1:12: quiero que nos animemos mutuamente mediante la fe que compartimos, tanto la tuya como la mía. Y es que José nunca dejó de creer. Ni cuando estaba en la fosa dejó de creer, ni cuando estaba en esclavitud dejó de creer, ni cuando estaba en la cárcel dejó de creer. Él tuvo una fe constante, y esa fe lo llevó al cumplimiento de la palabra en su vida. Y no solo fue bendecido él, dice la palabra que también su familia, su papá y muchas personas en Egipto fueron bendecidos gracias a un hombre que moldeó fe y que nunca dejó de creer que era una persona que Dios había escogido con un propósito. El mensaje de Jesús necesita mensajeros, y ojo esto, qué lindo, que se encarguen de llevar la buena noticia de Dios y lo que Dios ha confiado en nosotros para esta asignación. Yo me siento muy retado por la visión de esta casa en estos 6 meses que se aproximan. Yo estaba el sábado ahí, yo decía: Dios, perdón porque yo no lo he hecho como tú quieres que lo haga. Y mi corazón se siente tan retado por salir a predicar el evangelio. Mi corazón se siente tan retado por ir a arrebatarle almas al enemigo. Y es que mi corazón ha puesto un dolor por las personas que todavía no lo conocen a Él. Y yo sé que mi testimonio
en algún lugar de este planeta, en algún lugar de Alajuela, en algún lugar del Coyol, de Costa Rica, hay alguien que lo está esperando, porque lo que Dios hizo conmigo lo va a hacer con ellos. Yo puedo ver en el matrimonio de Sky y de Rebeca, uy, cómo ese testimonio va a impactar a muchos matrimonios. Uy, los puedo ver así, cómo se está poniendo un manto sobre ustedes en este momento. Hay una luz especial del Espíritu Santo en ustedes. Hay una historia que no debe ser callada, porque fue un matrimonio que pagó un precio para poder contar una historia a muchos, para que no pasen por donde ustedes pasaron. El precio de la historia de ese matrimonio es el que va a llevar salvación a otros matrimonios. Yo puedo ver hace rato la vida de Pablo. Ese precio de la historia tuya, Pablo, es un precio grande. Dios hoy te dice, Pablo, el precio de tu historia será más valioso que el oro. El precio de tu historia será más valioso que cualquier cosa de este planeta, porque el precio de tu historia es el precio que va a llevar la salvación a muchos. Te puedo ver cómo estás rodeado de hombres. Dios me muestra cómo estás rodeado de hombres, y empiezas a contar un testimonio de un hombre que hizo sufrir a mucho una familia, y veo hombres quebrantados diciendo: lo que este hombre me está contando hoy es lo que yo estoy viviendo. Lo que este hombre está contando hoy es lo que yo estoy viviendo en mi casa. Y te puedo ver, Pablo, como baja como oro por tus manos. Y el Espíritu Santo hoy te dice: el precio de la historia de tu vida vale la salvación de muchas almas, Pablo. Sebastián, el precio de la historia de tu vida vale la salvación de muchos. Porque aún a los que llegan al lugar de tu trabajo y cuando se van, tú le dices: Espíritu Santo, también ten misericordia de ellos. El precio de la historia de un hombre que decidió hacer las cosas diferentes, que decidió apartarse del mundo. Ese precio de esa historia va a empezar a impactar a muchas personas. Puedo ver como el precio de tu historia, Breiner, el precio de tu historia va a hacer que tus hijos, y escúchame bien esto, nunca hereden lo que tú heredaste, porque verán en ti un hombre diferente. Y contarás, y en lugar de repetir, se apartarán de las cosas que no son buenas para ellos. Yo no sé si usted me entiende en esta noche, pero es que el precio que Dios pagó por ti, el precio de tu historia, está esperando a ser usada para que alguien más reciba el poder y el amor de Dios. Hay hombres que han vivido lo que tú has vivido, y el Espíritu Santo te está recordando que has pagado un precio duro en tu historia también, porque te identificabas con el que fue juzgado injustamente. Y el precio de tu historia es que el precio de tu historia va a ser la grandeza de Dios. Cuando un día tú llegues y pases por esa puerta de la mano con esa niña,
porque te puedo ver cruzando por la puerta de esta iglesia con esa niña. Y ahí vas a decir: el precio de mi historia tuvo salvación también de mis generaciones. Yo quiero que usted se ponga de pie hoy. Sigues trabajando. Sí, Señor Jesús. Sí, Espíritu Santo.